El restaurante Le Château Laurent era un santuario del poder. Luces cálidas, copas de cristal fino, murmullos de gente que creía que el dinero les daba alma. Y entre ellos, moviéndose con pasos medidos y ojos cansados, estaba Keisha Williams, una mujer negra con el porte de quien carga cicatrices que el mundo no quiere ver. Era viernes por la noche. El lugar estaba lleno y el sonido de las risas fingidas rebotaba en las paredes como un eco de hipocresía. En la mesa del fondo, 6 hombres en trajes caros celebraban un nuevo contrato millonario. Botellas de vino francés, relojes suizos, sonrisas de superioridad. El más ostentoso de ellos, David Richmond, un magnate de inversiones, levantó la vista justo cuando Keisha se acercó con la jarra de agua. «Oye tú», dijo con un tono burlón, sin apartar los ojos de su teléfono de oro, «¿qué opinas de los bonos del tesoro? ¿O prefieres darme un consejo financiero junto con esa agua?» La mesa estalló en carcajadas. El sonido golpeó el pecho de Keisha como una bofetada invisible. Ella respiró despacio. Sabía que no podía reaccionar como su instinto le pedía. En ese mundo, una respuesta equivocada podía costarle el empleo. Aún así, levantó la cabeza. Su voz sonó firme sin una grieta. Invertiría en personas, no en papeles. Dejó la jarra sobre la mesa. Pero si quiere un consejo real, empiece diversificando su empatía. Las risas murieron. Por un instante, el silencio se volvió pesado. David la miró, incrédulo. «¿Cómo dijiste?» «Dije», repitió ella con calma, «que las inversiones más seguras son las que hacen del mundo un lugar más justo». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Uno de los hombres carraspeó. Incómodo. «Vamos, David, no te pongas serio por una camarera». Pero él no respondió. Solo la observó marcharse, con una mezcla de irritación, curiosidad y algo que no entendía: respeto. Esa noche, en su penthouse de Manhattan, David no pudo dormir. El reflejo de la ciudad se dibujaba en las ventanas como un océano de luces. Tenía todo lo que un hombre podía desear: dinero, poder, prestigio, y aún así lo perseguía la voz de aquella mujer: diversificar su empatía. La frase lo consumía. Mandó un mensaje a su asistente: «Encuentra todo sobre una tal Keisha Williams. Trabaja en el Château Laurent. Quiero saber quién demonios es». Horas después, recibió un dossier: educación, universidad comunitaria, antecedentes limpios, profesión, mesera, nada más. Pero algo no cuadraba. Esa seguridad, esa precisión, no eran de una simple empleada. David frunció el ceño. Estaba acostumbrado a comprar respuestas. Esta vez no había precio para la que necesitaba. Mientras tanto, Keisha volvía a su apartamento en Harlem, una habitación con paredes agrietadas y un techo que lloraba cada vez que llovía. Encendió una vela, abrió su vieja laptop y comenzó a escribir, no sobre él, sino sobre lo que veía todos los días: hombres con dinero y sin alma. En un archivo llamado Lecciones que no enseñan en Wall Street, guardaba frases, ideas, pequeños fragmentos de humanidad, y sin saberlo, ya estaba escribiendo el guión de su propia venganza, porque antes de ser camarera, había sido analista financiera, la mejor en su división, hasta que su jefe, un hombre con sonrisa de tiburón, le robó su modelo de predicción de riesgo. Cuando ella lo denunció, él la acusó de fraude. Nadie la defendió. La expulsaron y con una firma su carrera murió. Pero el talento no se entierra, solo espera. 3 días después, el magnate regresó al restaurante. Pidió la misma mesa, el mismo vino, la misma camarera. «Señorita Williams», dijo con una sonrisa fingida, «¿qué piensa del mercado de energía?» Ella lo miró sin pestañear. «Que es como los hombres poderosos», respondió. «Brilla mucho, pero contamina más de lo que ilumina». Un leve murmullo recorrió la mesa. David soltó una risa seca. «Tú deberías estar en Wall Street». «Yo estuve», dijo ella, girándose para irse. «Pero prefieren hombres con menos talento y más apellido». Él se quedó mirándola irse, mordiéndose el labio. Había sido derrotado otra vez y sin que ella alzara la voz. Esa noche, en su cabeza nació una idea retorcida. Si esa mujer es tan lista, tal vez pueda usarla. No sabía que la que terminaría usándolo sería ella. David Richmond no era un hombre que aceptara sentirse inferior. Desde los 15 años había aprendido que el respeto se compra o se impone. Pero esa noche, mientras se servía whisky frente al ventanal de su penthouse, comprendió algo nuevo.
Había personas que no se vendían, y eso lo enfurecía. Ella no puede ser solo una mesera, murmuró. No lo soportaba. Tenía que demostrar que todos tenían un precio, incluso ella. Al día siguiente, el restaurante estaba tranquilo cuando David entró con paso firme. Traje azul oscuro y la seguridad de quien siempre consigue lo que quiere. Pidió su mesa de siempre y esperó. Cuando Kesha apareció, él sonrió con una cortesía estudiada. Vaya, la experta en finanzas, dijo. Me hiciste pensar más de lo que esperaba. Ella arqueó una ceja. ¿Pensar o presumir que pensaste? Él rió. Tienes carácter. Me gusta eso. No estoy aquí para gustarle. Tal vez no, pero todos tenemos un precio, ¿no? El silencio entre ambos se volvió pesado. Kesha apoyó la bandeja en la mesa, se inclinó un poco y susurró. Y hay quienes no pueden pagar el suyo, por más que crean que sí. Y se marchó David. Se quedó mirando el vacío con una sonrisa torcida. Era la primera vez que alguien le ganaba una conversación, sin gritar, y no lo soportó. Durante los días siguientes, la siguió desde lejos, pidió informes, rastreó su dirección, incluso envió flores al restaurante sin firmar. Pero Kesha no cayó. Sus compañeros bromeaban. «¡Tienes un admirador, chica!». Ella solo respondía, «No es admiración, es control». Y los hombres como él odian perderlo. Sin embargo, una noche, mientras cerraba el local, lo encontró esperándola afuera, apoyado en su coche, bajo la lluvia, con una mirada que mezclaba poder y arrepentimiento. «No vengo a intimidarte», dijo él levantando las manos. «Quiero ofrecerte algo real. No necesito nada de usted, ni siquiera una oportunidad de demostrar que no todos los ricos son iguales». Ella sonrió con ironía. «Tiene razón. Algunos son peores». Él bajó la mirada. Por primera vez, su voz sonó sincera. «Sé que te hice sentir menos». «No fue mi intención». «Claro que lo fue», interrumpió ella. «La humillación siempre es intencional. Entonces déjame compensarlo. Tengo un proyecto, una fundación. Me gustaría que la dirigieras». Ella lo observó largo rato. «¿Por qué yo?» «Porque eres inteligente. Porque tienes algo que yo no». «Conciencia», respondió ella. Él asintió tragando saliva. Y en ese gesto, Kesha vio algo nuevo. Vulnerabilidad. O al menos, la ilusión de ella. A la semana siguiente, comenzó a trabajar para él, pero no como asistente ni secretaria. David la nombró directora de operaciones de la Fundación Richmond, una organización dedicada, en teoría, a proyectos sociales. En la práctica, era un lavado de dinero elegante. Y Kesha lo descubrió el primer día. Documentos falsos, facturas infladas, contratos firmados con empresas fantasma. El imperio de David estaba construido sobre mentiras. Mientras él la guiaba por las oficinas, ella memorizaba cada detalle, las cámaras, los archivos, los nombres en las puertas. Jugaba el papel de la empleada obediente, pero en su mente ya trazaba un plan. El plan, una noche, mientras él la invitaba a cenar en un restaurante de lujo, David habló con una calma que solo los poderosos tienen. «Kesha, tú podrías llegar lejos si dejaras de pelear con el mundo». Ella lo miró directo a los ojos. «No peleo con el mundo, señor Richmond. Peleo con hombres como usted. Yo te estoy ayudando. Usted me está usando». Él dejó la copa sobre la mesa. «¿Y si fuera ambas cosas?». Ella sonrió, pero su mirada se endureció. Entonces, el juego apenas comienza. David no entendió el peso de esas palabras. Pensó que era un coqueteo, disfrazado de orgullo. No imaginó que acababa de declararle guerra a una mujer que ya había perdido todo una vez y que no tenía miedo de perder de nuevo. Durante semanas, Kesha trabajó en silencio. Pasaba las noches revisando documentos, cruzando datos, copiando archivos. Mientras él dormía tranquilo, creyendo tener el control, ella construía su caída. Cada correo, cada transferencia, cada firma falsa, todo quedaba registrado. A veces lo observaba desde lejos, riendo con sus socios. Se veía tan intocable, tan seguro, y pensaba, eso mismo pensaba el hombre que me robó la vida hace años. El destino tenía un sentido del humor cruel. Ahora ella estaba en el mismo tipo de oficina, con el mismo tipo de hombres, pero esta vez era ella quien tomaba notas para el golpe final. Una tarde, David se acercó con una sonrisa. «¿Sabes qué me gusta de ti, Kesha?» «Que no me tiene miedo», respondió sin levantar la vista. «Exacto. Todos los que trabajan para mí me temen, pero tú no». Ella lo miró por fin. «El miedo
miedo es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Él se rió, pero detrás de esa risa había algo más. Atracción, confusión, fascinación. Lo que fuera lo hacía débil, y ella lo sabía. En una de esas noches, mientras revisaba informes en su despacho, David se acercó demasiado. A veces pienso que tú y yo somos iguales, dijo. Kesha lo miró sin moverse. No, señor Richmond, yo tuve que destruirme para sobrevivir. Usted destruye para divertirse. Sus palabras le atravesaron como un cuchillo, y en ese momento, por primera vez en su vida, él sintió vergüenza, una emoción que no conocía, una emoción que sin saberlo lo haría caer. Esa fue la noche en que Kesha decidió que no bastaba con exponerlo. Tenía que hacerlo sentir lo que ella había sentido: impotencia, humillación, vacío. Y para eso debía ganarse su confianza por completo. El cazador debía creer que era el depredador, y así empezó el verdadero juego. Pasaron 3 meses. En la superficie todo parecía perfecto. David y Kesha trabajaban juntos cada día. Compartían reuniones, cenas, risas que no eran reales. Para el resto del mundo, ella era la nueva mano derecha del magnate. Para David, era una curiosa mezcla de admiración y desafío. Para Kesha, era el principio del fin. Una mañana, mientras los empleados aún llegaban, Kesha estaba sola en la oficina principal. Encendió el ordenador de David con una clave que había deducido hacía semanas. Las iniciales de su exesposa, seguidas del número de su yate. El sonido del ventilador interno fue como una señal divina. Dentro encontró lo que buscaba: correos con políticos, transferencias a paraísos fiscales, acuerdos secretos con farmacéuticas corruptas. Cada archivo que copiaba era una herida más en el orgullo de ese hombre, pero lo hacía con calma, sin rencor. Su venganza no era rabia, era precisión. Guardó todo en una memoria cifrada y la escondió dentro de un libro de contabilidad que nadie leía. Luego respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, David la invitó a un evento de gala. El salón del Hotel Astoria brillaba con luces doradas y risas huecas. Empresarios, banqueros, políticos, el mismo tipo de personas que años atrás la habían hundido con una acusación falsa. Y ahí estaba ella, con un vestido negro que hablaba de poder sin decir una palabra. «Brindemos», dijo David, levantando su copa, «por las personas que saben mantenerse en su lugar». Ella sonrió apenas. «¿Y si ese lugar no les pertenece?». Él rió. «Siempre hay alguien arriba y alguien abajo, Kesha. Así funciona el mundo». «No», respondió con voz baja pero firme. «Así funciona su mundo, no el mío». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. David bebió su vino sin mirarla, pero esa noche algo cambió. Por primera vez sintió que perdía el control de la conversación, del ambiente y de sí mismo. Al día siguiente todo comenzó a desmoronarse. Un correo filtrado apareció en la prensa financiera. Una conversación entre David y un senador donde negociaban beneficios ilegales. El titular decía: «El magnate que compraba favores bajo la mesa». David enloqueció. «¿Quién demonios filtró esto?», gritó arrojando su teléfono contra la pared. Kesha lo miraba desde la puerta fingiendo sorpresa. «¿Qué pasó?». «Nada de lo que te importe», rugió él sin sospechar nada. Ella lo observó destruir su oficina, mientras en silencio recordaba cada noche que él la había humillado, cada sonrisa que usó como máscara. Ahora el papel se invertía, el poder estaba cambiando de manos, y él ni siquiera lo notaba. Esa semana, las acciones de su empresa cayeron un 14%. Los socios comenzaron a alejarse. Los periodistas acampaban frente a su edificio, y aún así, David seguía creyendo que podía controlar la situación. «Son ataques políticos», decía frente a las cámaras. «Mentiras, fake news». Pero en privado, su voz temblaba. El ego, ese muro que lo había protegido toda la vida, empezaba a resquebrajarse. Una noche llamó a Kesha a su despacho. Tenía los ojos rojos, el traje desarreglado. «Dime la verdad», le dijo. «¿Fuiste tú quien filtró esos correos?». Ella lo miró fijo. «¿Cree que una mesera tendría ese poder?». David respiró hondo tratando de leerla. «Eres la única en quien confío, Kesha.
Entonces deje de mentirse, respondió ella caminando hacia la puerta. A veces el enemigo no está afuera, está en el espejo. Y se fue dejando tras de sí un silencio que dolía. Esa noche, él no durmió. Revisó cada archivo, cada conversación, cada persona en su círculo. Intentó culpar a todos menos a sí mismo hasta que se vio en el espejo. Y por primera vez, no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Mientras tanto, Kesha se reunió con alguien en un pequeño café del Lower East Side. Era Marcus, su antiguo compañero de Goldman Sachs, el único que había creído en su inocencia. ¿Estás segura de esto?, preguntó él en voz baja. Completamente, respondió ella. No quiero destruirlo por odio. Quiero hacerlo por justicia. Justicia y venganza a veces se parecen. No esta vez, dijo mirando por la ventana. Él necesita sentir lo que yo sentí. Impotencia, vergüenza, la certeza de que ya no tiene control. Marcus suspiró. ¿Y después? Después silencio. No pienso quedarme a mirar cómo se derrumba. Él la miró, sabiendo que no hablaba solo de David, sino de sí misma. Había aprendido que incluso los ganadores sangran. 3 días después, los noticieros abrieron con una nueva bomba. El FBI investiga a Richmond Investments por fraude y lavado de dinero. Las cámaras lo mostraban saliendo del edificio, rodeado de flashes. Los reporteros gritaban su nombre, los inversionistas huían, y en su rostro se dibujaba algo que nadie había visto antes: miedo. Mientras tanto, desde una esquina del vestíbulo, Kesha lo observaba. Su traje impecable contrastaba con el caos. Él pasó junto a ella sin decir palabra, y en ese instante, ella entendió que su guerra había terminado. No necesitaba verlo caer, ya había ganado el día que él la subestimó, pero el destino aún tenía una última escena preparada, una más cruel, más simbólica, una conferencia, una cámara y una carta. Y con eso vendría la última lección. 3 semanas después de la tormenta mediática, el nombre Richmond ya no abría puertas. Las cerraba. Los canales financieros hablaban de él como de una advertencia, no como de un ejemplo. Los mismos socios que lo aplaudían ahora negaban haberlo conocido. Y en los foros de Wall Street, un nuevo término comenzaba a circular: el síndrome Richmond, la arrogancia que ciega hasta al más poderoso. David vivía encerrado, con las cortinas bajadas y los teléfonos apagados. Su mansión en los Hamptons se había vuelto una cárcel de lujo. Los noticieros proyectaban su rostro día y noche, con titulares que decían: el multimillonario que creyó ser Dios. Pero el verdadero infierno no era la prensa, era el silencio. Ese silencio que llega cuando nadie te teme, cuando nadie te llama, cuando nadie necesita tu dinero. Una mañana, mientras abría una carta del banco notificando la congelación de sus cuentas, escuchó un golpe en la puerta. Un oficial federal. Señor Richmond, queda oficialmente bajo arresto por fraude, conspiración y manipulación de mercado. El sonido de las esposas fue más fuerte que cualquier aplauso que hubiera recibido en su vida. Mientras tanto, Kesha observaba las noticias desde una pequeña oficina en Midtown. En la pantalla, David bajaba del auto escoltado, sin corbata, sin orgullo, solo un hombre común, vencido por su propia soberbia. No sonrió, solo exhaló. Esa era la verdadera victoria, el cierre, no el espectáculo. Marcus entró con 2 cafés. ¿Te sientes mejor ahora? No, respondió ella, pero me siento libre. Él se apoyó en el escritorio. La justicia es un arma peligrosa. Kesha, ella lo miró. Solo cuando la usan los culpables. 2 meses después, el juicio comenzó. El tribunal estaba lleno. Periodistas, cámaras, curiosos. David entró esposado, con el rostro pálido y la mirada vacía. Frente a él, en la primera fila, estaba Kesha. No había odio en sus ojos, solo firmeza, la misma firmeza de quien sobrevivió a ser destruida por un sistema hecho para proteger a los culpables. Cuando su mirada se cruzó con la de ella, algo dentro de David se rompió. Por primera vez entendió lo que había perdido. Y no era el dinero, era el respeto de sí mismo. El juez habló. Las pruebas fueron presentadas: correos, grabaciones, transferencias, llamadas, todo. Su caída no fue un accidente, fue matemática.
práctica, precisa, el mismo tipo de precisión con la que él alguna vez manipuló el mercado, y cuando llegó la sentencia, el silencio fue total. 15 años de prisión federal, dijo el juez, y la restitución de $2.800 millones. David bajó la cabeza. El sonido del martillo marcó el final de una era. Semanas después, desde su celda gris, escribió una carta. Sus manos temblaban, pero las palabras salían limpias. Creí que el dinero me hacía intocable, pero aprendí que la verdad no necesita riqueza, solo valor. Kesha la recibió una tarde y la guardó sin abrirla. No necesitaba leerla, sabía lo que decía. Un año después, en una universidad de Nueva York, Kesha fue invitada a dar una conferencia sobre ética financiera. El auditorio estaba lleno de estudiantes, de profesores y periodistas. Habló de corrupción, de integridad, de cómo el poder, sin empatía, se convierte en una enfermedad. Al final, una joven levantó la mano. ¿Qué siente al haber destruido a un multimillonario? Kesha la miró con una calma que solo tienen los que ya han visto el fondo y regresado. No lo destruí, respondió. Él solo se quitó la máscara que había construido con dinero. El auditorio estalló en aplausos, pero ella no sonrió. Sabía que detrás de cada caída hay una historia de dolor. Esa noche, mientras apagaban las luces del salón, su voz se escuchó en el video de cierre del evento. Era la misma grabación que había preparado en silencio meses atrás. No importa cuánto dinero tengas, si tu corazón está vacío, ya estás en bancarrota. La frase se quedó flotando en el aire, como un eco que dolía, y así terminó la historia que empezó con una broma que costó millones, una broma que cambió el destino de 2 vidas, porque cuando humillas a la persona equivocada, esa persona no busca venganza, busca justicia, y la justicia no olvida. Fin, no subestimes a quien guarda silencio. A veces, ese silencio escribe tu sentencia.